comunidades energéticas dan pie, vale, a eso, las comunidades energéticas dan pie a que si una primera actuación, por ejemplo, es una instalación fotovoltaica, la segunda actuación sea pues almacenamiento de esa energía que se va generando o alguna actuación de otro tipo, ¿no? O relacionado con la energía térmica. Y bueno, son una figura emergente al final en el sector energético en general, aunque normalmente cuando hablamos de comunidades energéticas, lo más habitual es tener comunidades energéticas que se centran en el vector eléctrico. También hay algunas que lo hacen en el vector de la energía térmica, ¿no? Para la calefacción y el agua caliente sanitario. Y luego sí que es cierto que el autoconsumo colectivo actualmente tiene un marco reglamentario bastante desarrollado y las comunidades energéticas aún no. Entonces, bueno, aquí vamos a ver un poco diferentes tipos de comunidades energéticas. Claro, al final las clasificaciones se pueden hacer de muchas maneras, ¿no? Por un lado, según la normativa europea, que vamos a entrar en la siguiente diapositiva, pero pueden ser comunidades de energía ciudadana o comunidades de energía renovable. Luego, según la tipología de actores, que no vamos a entrar mucho en esto, pero podrían ser simplemente residenciales, con el sector residencial y la propia ciudadanía, municipal, industrial, aisladas de la red y que sea el agente que sea, el actor que sea, pero que estén aisladas de la red. Luego, en el sector terciario, puede ser agrícola o ganadera o mixtas, por ejemplo, residencial y municipal. Una cubierta pública que el ayuntamiento ceda a X vecinos, a X ciudadanía y sea pues mix entre el residencial y el municipal. Luego, según la actividad que desarrollan, esto también lo vamos a ver un poco más adelante, y según el vector energético, lo que comentaba, que pueden ser centradas en actuaciones eléctricas, térmicas o ambas. Y también las vamos a clasificar según la figura jurídica. Entonces, en cuanto a la normativa europea se refiere, al final tenemos las comunidades de energía renovables y las comunidades ciudadanas. Un poco aquí pone en qué normativa están cada una de ellas explicadas más al detalle, pero las diferencias sobre todo son que en las de comunidades de energía renovable se centra en las energías de origen renovable. Sin embargo, en las de comunidades ciudadanas de energía caben pie a actuaciones que tengan que ver con combustibles fósiles o, por ejemplo, pues alguna actuación que tenga que ver con el gas y demás. Y luego el factor geográfico, es decir, las de energías renovables que permiten que sean de proximidad, cuando hemos estado ahora hablando de comunidades energéticas, al final podríamos decir que entramos en estas comunidades de energía renovable, ¿no? Porque hemos hablado de comunidades de energía locales. Y las comunidades ciudadanas de energía tampoco llegan a hacer referencia a un ámbito geográfico concreto. Y luego sí que también las de ciudadana energía pues son más flexibles a la hora de esa titularidad o quién es, en propiedad de quién está estas actuaciones, esos proyectos que se hagan en la comunidad. Y las de comunidades de energía renovable sí que dice que tienen que ser justo de la personalidad jurídica que se haya adoptado, o sea, de los propios miembros de la comunidad. Y bueno, hablábamos de beneficios ambientales, pues pueden ser de energía proveniente, al final, porque la energía proviene de fuentes verdes y limpias y eso conlleva una reducción de las emisiones. También sociales, porque permiten eso, que la ciudadanía se vaya empoderando. También en el caso de zonas rurales pueden incluso ser una herramienta de lucha contra la despoblación. Y en el caso de que tengamos familias en situación de vulnerabilidad dentro de la comunidad energética, o por ejemplo que en el caso de la factura eléctrica reciban el bono social, pues bueno, se puede llegar a acuerdos para, con la actuación que se decide hacer en la comunidad energética, se beneficie un poquito más a esas familias más vulnerables y así un poco combatir la pobreza energética. Y bueno, en general ahorros económicos no solo para estas familias, ¿no? Para todos, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, de la energía solar fotovoltaica, pues lo que tendríamos sería un ahorro en la factura y también es un acceso a una energía a un precio más accesible y que sea producida de manera local. Vale. En cuanto a las formas jurídicas, bueno, como no hay un marco reglamentario específico, pueden optar diferentes formas.
Sin embargo, lo más habitual es que sean en forma de asociación. Las ventajas que tiene esto es que, bueno, pueden asociarse a entidades públicas, es fácil la entrada y salida de nuevos miembros. La gestión hoy en los trámites administrativos y burocráticos que hay que hacer para registrarse como asociación, pues bueno, es bastante ligera, tampoco no es muy tediosa. Y luego un poco las desventajas, que en el caso de que se quiera meter o bueno, tener que un miembro sea un promotor o que impulse más económicamente los proyectos de la comunidad, pues bueno, lo de un voto a un socio a veces no es tan atractivo para estos promotores. Bueno, en caso de que sean comunidades energéticas grandes, a veces esta figura jurídica se queda un poco pequeña y ya pasaríamos a cooperativa, que lo vamos a ver ahora. Y sí que es cierto que las asociaciones al final son sin ánimo de lucro, que bueno, las comunidades energéticas eh, son una herramienta que no es para lucrarse, pero bueno, a veces hay unos excedentes que hay que hacer, bueno, se consigue un ahorro, un dinero y hay que hacer una gestión de esos ahorros que se están consiguiendo. Entonces, pues bueno, con la cooperativa hay que estar pie o con otros modelos a hacer una gestión un poco diferente. En el caso de las cooperativas, bueno, las ventajas igual, carácter voluntario, esto en ambas. También facilidad de entrada y salida es un poco más difícil, pero bueno, depende cómo estén redactados los estatutos, no hay problemas. También, bueno, la satisfacción de necesidades económicas y sociales de los miembros suele estar bastante cubierta. También, bueno, depende de lo que se acuerde y quede claro en los estatutos, pero bueno, en principio, eso al final no deja de ser, bueno, una empresa de propiedad conjunta y, bueno, eso. Y las desventajas, bueno, que el trámite es un poco más complejo. A veces también la ausencia de ánimo de lucro tiene que ser especificada. Y bueno, a veces también en las desventajas, igual depende a qué subvención nos queramos presentar. En caso de ser cooperativas con ánimo de lucro, pues también nos bueno, puede ir en nuestra contra, ¿no? Y luego, bueno, están las sociedades mercantiles, sociedades anónimas o limitadas, que las ventajas que tienen es una participación más sin límite de personas, tanto públicas como privadas. Sí que en este caso se tienen que redactar unos estatutos sociales en el caso de querer realizar una comunidad energética con esta forma jurídica. Las desventajas un poco parecidas. La constitución y la gestión es más compleja y sí que es cierto que se tiene que definir el objeto social. No puede tener un beneficio meramente económico. Y bueno, aquí en cuanto a los actores principales, veíamos que otra clasificación era respecto a los actores, pues las personas usuarias pueden ser productores de energía, simplemente consumidores de energía o una misma persona que forma parte de la comunidad, bueno, digo persona, pero puede ser persona, entidad, pyme, lo que sea. También puede ser consumidor, que significa, bueno, productor y consumidor al mismo tiempo. En cuanto a los operadores, pueden ser un gestor energético, que gestione un poco todos los movimientos de energía que haya en la comunidad, la comercializadora y el titular del almacenamiento. Y luego, en cuanto a los promotores, puede haber un promotor más facilitador que tenga un rol más, pues bueno, de dinamizar y de impulsar la comunidad energética a sus principios, o también, pues otro rol podría ser el de inversor. Entonces, ¿qué actuaciones se pueden hacer dentro de una comunidad energética? Bueno, aparte de las instalaciones energéticas, que lo que nos viene es eh, el autoconsumo fotovoltaico, también se pueden hacer actuaciones de formación y sensibilización. De hecho, pues bueno, lo suyo es que al principio se hagan eso, pues este tipo, bueno, jornadas, sensibilización, talleres y que la ciudadanía pues vaya entendiendo un poco aspectos más técnicos relacionados con las unidades energéticas, la transición energética y el sistema eléctrico actual. Luego, acciones de ahorro y eficiencia energética. Y luego ya sí que pasaríamos un poco a instalaciones energéticas como tal, ya sean de generación o de almacenamiento. Pero también se pueden hacer actuaciones de movilidad sostenible, pues compartir coche, comprar un coche, un vehículo eléctrico, por ejemplo, y bueno, que la propiedad sea de la comunidad energética y turnarlo, bueno, y demás. También de distribución hay algún caso que bueno, son unas comunidades energéticas ya un poco antiguas que son dueñas de parte
de la red de distribución eléctrica. Y ahora con esta nueva figura de comunidades energéticas en el sector energético, pues bueno, nos damos cuenta que es otro tipo de comunidad energética, ¿no? Aunque como tal en un principio no se llamaban así. Y luego, pues actuaciones de gestión energética en general, pues toda esta gestión, en el caso de que se genere la comunidad energética, genere su propia energía, toda esta gestión de repartirla entre los consumidores, monitorizarla y demás. Y en cuanto a la financiación, pues bueno, sería bueno, financiar los proyectos a través de fondos propios, a través de préstamos, a través de bueno, empresas o entidades promotoras o de esquemas más innovadores como el crowdfunding y demás. Aquí sí que, bueno, en el caso de préstamos o bueno, promotores, queríamos hablar un poquito de las subvenciones que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha sacado actualmente. Son subvenciones que están dirigidas a la creación de comunidades energéticas y a impulsar un primer proyecto dentro de las comunidades energéticas. En este sentido, tienen dos conceptos. El primer concepto es solamente para la creación de las comunidades energéticas, para los gastos administrativos que pueda haber, y también en el caso de que se haga una página web y ahí se lleve a cabo o se publiciten las acciones que se hagan dentro de la comunidad, también se puede financiar en este primer concepto. Y en el segundo concepto ya entran en juego las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo compartido. Entonces, creo que ya os paso las dos guías que habíamos elaborado, ¿verdad? No sé. Sí, las compartimos junto con... Sí, cuando avisamos de las ayudas. Sí, eso si es. no, lo volveremos a mandar. Sí, hemos elaborado dos guías desde la OTC, una informativa y otra más explicativa sobre estas ayudas. Entonces, bueno, básicamente, luego, si queréis, podemos entrar un poquito más en la línea de subvenciones del ayuntamiento, pero en esto consistiría. Y, vale, sí, y ahora, bueno, le doy el paso a Eneco y nos seguirá contando más cosas. El tema del... Pues sí, no veo. Sí, sí. El tema que ves ahí, pues que os imagináis un poco la comunidad energética como una sociedad gastronómica. Hace un poquito lo saqué de Castellieta, que es una comunidad energética muy activa, y lo explicaba muy bien. Básicamente, al final son figuras un poco difíciles de entender si no estás muy familiarizado con ellos, y son un grupo de gente, o en este caso también pueden ser pequeñas tiendas, pequeñas empresas, pero básicamente figuras que se unen para generar y compartir energía local. ¿En qué se parece a la sociedad gastronómica? Básicamente en la parte social, la parte de decisión. Esos grupos, pues siempre hay alguno que cocina mejor, siempre hay alguno que limpia, se encarga de la administración. Esa va a ser un poco pues, la gente que va a traccionar, y luego pues entre todos pues, decidirán qué comer, si hay que cambiar o no algún utensilio, y básicamente el funcionamiento es similar. Entonces, un poco también para que os hagáis una idea, pues os enfrentáis a una situación social, una figura social, aunque tenga una figura jurídica, son gente que se ha organizado entre ellas para tomar esas decisiones. Claro, con ese tipo de entidades, pues un elemento, una promotora o una comunidad de vecinos es relativamente más sencillo de interactuar, pero un poco desde el punto de vista de la rehabilitación, desde la construcción, pues el cómo interactuar con esos agentes no es tan sencillo. Básicamente porque también no son tan conocidos públicamente, o las cabezas de ese grupo motor o el presidente tal no son tan conocidos, como puede ser una empresa, una constructora, etcétera. Y luego también pues la interacción es muy social, no es tan lineal como, o tan contractual como podemos imaginar, sino que hay una interactuación con ellos. Entonces, por una parte, yo os recomendaría pues, tener como un punto de partida los nexos de unión que tenéis con este tipo de entidades. Por una parte, la energía. La energía, aquí como ha comentado pues, Nagore, generalmente empieza por autoconsumo compartido. Puntos de autoconsumo compartido, instalamos placas, nos repartimos la energía según como decidamos repartirla y ya está. Pero eso también para vosotros es un activo a la hora de plantear diferentes actividades. Luego también, cuando digo instalaciones, me refiero a toda la instalación energética, teniendo en cuenta los retrofittings de diferentes equipos, cambio de bomba de calor, unidades de producción, etcétera, etcétera.
Ese también es un punto de nexo de unión porque muchas veces igual no lo identificamos como un edificio residencial, pero sí edificios de uso común o pueden ser también privados o terciarios. Depende un poco pues, de qué tipo de comunidad energética estamos hablando y cómo están constituidos. Y luego la propia rehabilitación energética, sería fachada y lo que sea, pues elementos de puentes térmicos, etcétera, etcétera. Entonces, esos son un poco los puntos de unión que nosotros sí que recomendamos que tengáis en cuenta. Y luego, pues, cómo canalizar un poco la relación con las comunidades energéticas. Primero, ¿por qué? Porque son un grupo que no abarca un único edificio o una única comunidad de vecinos, sino puede abarcar varias, puede haber volumen y puede haber también un poco pues, ese concepto más colectivo. Luego también por las propias CELS o las propias personas de CELS que podáis conocer, CELS, Comunidad Energética Local, a todo esto, que podéis conocer y podéis canalizar también esa comunicación. Y luego, obviamente, también las autoridades públicas que ya están generando sus mapas, sus comunicaciones y la propia OTC, que os puede también un poco pues, poner en contacto. Como tal, no podemos publicitar a una empresa, pero sí hacer el nexo de unión de esas dos figuras. Eso sería un poco pues, en nuestro punto de vista respecto a ello. Y luego, pues también comentaba la diferencia entre autoconsumo compartido y comunidad energética. Yo lo voy a enfocar un poco también desde otro punto de vista. Al final, el autoconsumo compartido es una herramienta de la comunidad energética. Es una herramienta de ese grupo de personas que al final lo utilizan para generar y repartirse energía. Y puede haber una instalación, puede haber 50, los que quieran, asociadas a esa comunidad energética. Claro, yo en esa diferencia también visualizo un poco, pues cómo podéis, desde nuestra experiencia y demás que hemos visto en diferentes ámbitos de construcción y rehabilitación, pues cómo podéis enfocar esa diferencia. Por una parte, el propio autoconsumo a nivel de promoción de diferentes actividades es integrarlo en vuestros servicios, vuestros productos. Al final también es lo que requerirá la comunidad energética. Eh, Luego también esto combinándolo también con la eficiencia energética es muy importante, por lo que veremos después. Porque al final la energía renovable no va únicamente ligada a nivel de rehabilitación con la propia generación, sino también con la propia disminución del consumo energético o el uso más eficiente. Y luego pues, también un poco pues, generar vuestro portfolio no solo de servicios de rehabilitación, sino también dentro de ese portfolio el servicio energético, el poder complementar y modularizar esa propuesta de valor que podéis hacer y ser más competitivos a nivel de servicios. Y luego la propia comunidad energética verla como el target, ¿no? Como vuestros usuarios, pero ya no desde un punto de vista de un edificio o un asset concreto, sino ya desde un punto de vista mucho más amplio. ¿Por qué? Por una parte, por economía de escala. Al final, podemos pensar en un edificio concreto y poner una instalación de autoconsumo en una actividad de rehabilitación, pero también la podemos expandir desde un punto de vista de no solo voy a utilizar ese autoconsumo compartido en este edificio, sino también lo voy a expandir dentro de los diferentes edificios que pueda haber en esa comunidad energética. Y si puede haber cabida a diferentes proyectos de rehabilitación, pues que también exista ese balance energético que pueda también ofrecer un servicio más competitivo a esas comunidades energéticas. Luego, las tramitaciones también, al englobar una serie de personas con diferentes skills, con diferentes capacidades también, y luego también las facilidades administrativas que hay también para acceder a esos trámites, facilitan esas tramitaciones. Respecto a la energía, luego respecto a obra de rehabilitación, etcétera, sí que existen exactamente las mismas. Luego, un punto importante, como he comentado también, ha mencionado, se implementa de las ayudas específicas, también las de Udalleche de Gasteiz, pero existen también otra serie de actividades europeas, de fondos europeos, que van expresamente también dirigidas a actividades de comunidades energéticas, tanto a generación como a rehabilitación, a los dos. Porque ya cada vez más, desde los fondos Next, se están uniendo los dos puntos de una forma muy importante. Y luego que son elementos vivos y de decisión las comunidades energéticas. Al final, son elementos sociales que toman decisiones y tienen una figura jurídica que esa figura jurídica al final, por la potestad legal, tiene actividad económica, puede tener actividad económica, por la que podéis negociar directamente con esa comunidad energética. Y entonces haría esa distinción, como la ampliación de vuestro portfolio y el target que pueda ser la propia comunidad energética. Y nosotros solemos ver pues, las dos vertientes, la nueva promoción y la rehabilitación. Al final, la nueva promoción es bastante más difícil interactuar con una comunidad energética a la hora de ofrecerle ciertos servicios. Al final,
lo que recomendamos es más analizar si existen ya comunidades energéticas en esa zona y sobre todo si son promociones de vivienda pública, ese tipo de elementos, y si existen externalidades que puedan aumentar el valor tecnológico de esa puntuación de la licitación. Y si ya son promociones privadas, ya es un poquito más complicado también ese análisis, pero también lo recomendamos. Si existe alguna comunidad energética local, que al final esta propuesta de valor no es únicamente desde el punto de vista de ofrecer un servicio más amplio a la ciudadanía, sino que también esa gestión energética luego va a ser muchísimo más eh, distribuida, muchísimo más social. Y luego, por otra parte, también tener en cuenta, independientemente de la propia comunidad energética, desde el punto de vista de la energía renovable, considerar la instalación fotovoltaica, la propia eficiencia energética, pero no únicamente de instalar un equipo más eficiente, sino también el ciclo de vida energético del edificio, considerando sobre todo la parte económica, el ROI del CAPEX y el OPEX. Básicamente aquí lo que ponemos en este esquema, no solo lo que tenga que ver los elementos constructivos, eh, todo lo que sabéis, vamos, nadie va a saber más que vosotros. Luego los equipos de producción, UTAS, HVAC, todo ese sistema de térmico, y luego la propia generación y almacenamiento también, como hemos dicho antes. La fotovoltaica, ponemos ahí la fotovoltaica porque es la más significativa. La eólica se está viendo cada vez más con diferentes elementos, también en Euskadi, siendo fabricantes en Euskadi. Pero aquí lo importante es hacer el poder realizar o poder añadir a vuestros servicios también ese análisis económico de ese balance energético. Básicamente el CAPEX de los sistemas de revestimiento, de SATE, por ejemplo, que podéis tener equipos de retrofitting o la propia inversión de las placas y el OPEX de la operación energética del edificio. Esto parece un poco fantasma, ¿no? Pero sí que existen metodologías, bien vengan de directivas específicas, como puede ser las RAE, etcétera, o bien de análisis dinámicos o cuasi estáticos o cuasi dinámicos. Y luego también todo esto unido directamente pues, a la necesidad más acuciante del ESG, de las necesidades de ESG, de la gobernanza de lo social y del medioambiental, que cada vez son más exigentes. Esto ya directamente relacionado con huella de carbono, mix energético, etcétera. Entonces, todo esto al final lo que hace es aumentar el valor también de la propuesta que podáis llegar a hacer a una promotora, pues en este caso, pues nueva promoción, como hemos comentado. Rehabilitación, un poco de lo mismo, no en los mismos términos de cálculo ni en los mismos términos de técnicos, pero sí en los elementos que vayáis a incorporar pues, en esa rehabilitación en las tres vertientes, tanto elementos constructivos, equipos térmicos, equipos de generación renovable. Aquí, y lo mismo con la integración del impacto económico. Aquí sí que es más sencillo interactuar con las comunidades energéticas existentes. Por una parte, porque ya el concepto de esa instalación fotovoltaica se amplía, como hemos dicho antes, ya no es el edificio y los contadores del edificio, sino ya si existe una comunidad energética se puede plantear, aquí la casuística es muy diversa, no es lo mismo la residencial aquí hay un ejemplo muy bueno, el Cora de Categora, que es el Basic House más grande de Europa. No son casuísticas iguales, pero se pueden dar ese tipo de planteamientos en la que se puede integrar en una comunidad energética y ese balance energético de autoconsumo compartido, pues mejorarlo también, optimizarlo. Y luego también, sobre todo, centrándonos en los edificios comunes, tanto privados como públicos, edificios terciarios, tipo polideportivos, hoteles, ese tipo de elementos que eso sí que tienen más alcance de capacidad de cubierta y también tienen capacidad de integración en la comunidad energética. La empresa la deja un poco de lado, también está la parte de la rehabilitación industrial, va a otro ritmo, tiene otra serie de perspectivas económicas. Se puede dar el caso que aquí pues, haya un polígono industrial o al lado de Gamarra o tengáis alguna obra al lado de Jundiz y poder plantear esa serie de planteamientos que son un poquito más complicados. Al final, porque no son divergentes, pero van en paralelo las intenciones de la industria y la social y autoridades públicas en materia de comunidad energética. Pero siempre recomendamos también tenerlo en cuenta, por si hay alguna empresa de logística que tenga mucha cubierta, que tengáis alguna rehabilitación específica, o alguna sustitución de cubierta o lo que sea,
y que se puede integrar también dentro de la comunidad energética. Y luego financiaciones específicas, como hemos comentado antes también. El propio CE implementa, tiene un apartado específico de rehabilitación, al 30% de subvención. Es cofinanciable con otras actuaciones, a diferencia del EVE, por ejemplo. Luego el EVE tiene otras que también son interesantes para otras serie de actuaciones. Luego también las financiaciones que sean o que provengan igual no de vosotros, pero sí de vuestros partners proveedores. Puede ser tipo ESCO, donde parte de la instalación energética, por ejemplo, se financie con el esquema de Energy Performance Contracting, que se llama. Al final, si hay una serie de ahorros energéticos, pues que no se pague de una forma líquida, sino que se vaya pagando en compensación a un porcentaje de los ahorros que están consiguiendo. Son contratos muy largos, obviamente, pero el desembolso inicial no es para nada el que pueda hacer a un préstamo o incluso a una ayuda parcial pública. Y ese tipo de financiaciones también pueden llegar a ser muy interesantes. Son más complicadas, pero pueden llegar a ser interesantes. De hecho, el Ayuntamiento de Gasteiz tiene varias financiaciones de ese estilo. O igual os suena también PPAs, Power Purchase Agreements. Pues ese tipo de planteamientos también se pueden hacer, son más fáciles específicamente pues, en las instalaciones fotovoltaicas, si tiene sentido. Si son pequeñas y se pueden subsanar económicamente, pues igual no tiene sentido, pero si son un poco más grandes, igual empieza a tener sentido. Y luego, pues las usodichas CAEs, que ya los tendréis hiper localizados, hiper controlados, que también son otra fuente de financiación interesante cada vez más sobre el Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Y como sabéis, pues bueno, hay una serie de esquemas de funcionamiento con los sujetos delegados, sujetos obligados. Ahora es posible operar directamente con el sujeto obligado. Es más difícil tener ese contacto directo, pero si lo tenéis, además en Euskadi hay varios sujetos obligados muy potentes, pues ya directamente pues, podéis dar precios mucho más competitivos o incluso vosotros monetizar esa actividad intermedia si tenéis capacidad interna también en vuestras empresas o en vuestra actividad. Claro, todo esto está bien, pero un poco volviendo a la integración de cómo interactuamos con las comunidades energéticas y todo esto que hemos comentado, si no lo tenemos ya en nuestra arquitectura, en nuestra empresa de instalaciones, lo que sea, ¿cómo lo incluimos? Aquí sí que insistimos mucho en empezar a conocer toda la cadena de valor y ecosistema a la perfección. Por una parte, empezando por las propias comunidades energéticas, que hay muchísimas en Araba, ¿eh? Entonces, y además tienen diferentes figuras jurídicas, hay asociaciones, hay cooperativas, está la red también, hay y de hecho también luego, ahora ya un poco van a perder el calificativo de comunidad energética, pero también están los equiolas, que ya están, son otra forma de producir y compartir, pero también están ahí. Entonces hay varias que están distribuidas tanto en Gasteiz como alrededor de Gasteiz y es importante conocer ese mapa de comunidades energéticas. Por tanto, pues aparte, pues la OTC es un poco el referente en Gasteiz y luego la OTC de Araba también será su homóloga pues a nivel de territorio histórico. Luego las propias autoridades, un poco unido también la comunidad con la OTC, también ayudarán en ese compendio de unión entre diferentes proveedores en sus bases de datos, básicamente porque existe el servicio de empresa, de apoyo a la empresa, y la verdad es que yo personalmente lo desconocía hasta hace poquito y me he dado cuenta que hay una infraestructura entera detrás de ese servicio muy interesante y muy efectiva. Entonces, el poder también apoyarte en las bases de datos de esos servicios para poder ir integrándote en este ecosistema. Luego también, dentro de las propias comunidades energéticas, los grupos motores. Eso ya son un poco más difíciles de identificar, pero una vez que se identifique la propia comunidad energética y su contacto, generalmente los propios grupos motores. O sea, esa gente que hemos dicho de la sociedad gastronómica, que es un poco más guindilla, pues la que suele responder generalmente. Y los que más suelen promover actividades conjuntas, no solo placas, sino rehabilitación, etcétera, etcétera. Y luego, pues obviamente, pues los tres últimos puntos que ya son un término muy económico, muy capitalista, vamos a decir, de mercado, pero son agentes que, o si no lo tenéis, pues tenéis que apoyaros en ellos. Los proveedores de servicio de ingeniería, los integradores de placas, integradores de instalaciones y constructores, y luego las operadoras de CAES, si vosotros no tenéis potestad o no tenéis capacidad para operar contra el sujeto obligado y la OTC que engloba un poquito todo ese sistema. Entonces, toda esa red es la que en nuestra opinión, hay que entender bastante bien para poder revalorizar vuestra propuesta de valor. Y luego aquí un tema importante que últimamente estamos viendo mucho, yo soy arquitecto, la verdad es que provengo de un mundo totalmente diferente,
pero cada vez estamos viendo mucho más la construcción industrializada. No sé, hay un puesto amenaza-oportunidad, he visto dos bandos totalmente distintos, entonces también es importante que, bueno, desde Europa, por la experiencia que tenemos también en Europa y en los proyectos europeos, cada vez se está impulsando más la construcción industrializada desde el punto de vista de rehabilitación. Rehabilitación exterior, fachada 2D, y rehabilitación interior, en edificios históricos, heritage, ese tipo de elementos. Porque siempre lo relacionamos con una construcción modular, curvas y pam, pam, pero esto también se están impulsando cada vez más en los sistemas de rehabilitación. Hay muchos impedimentos hoy en día, bueno, muchos elementos que no casan para que prospere este sistema, básicamente porque, por una parte, ya empiezan a integrar los sistemas expertos de cálculo de energía y trazabilidad ya automáticamente sus sistemas de fabricación. De hecho, en Euskadi ya hay una empresa concreta que tiene líneas robotizadas y poco a poco están integrando el SG que hemos comentado antes, pues dentro de su trazabilidad digital. Luego la ley hipotecaria y la financiación tampoco están adaptadas a este sistema. Al final, pues, según la ley hipotecaria, pues en el momento que se da la primera palada es donde se empieza a financiar. Aquí la problemática es que ese módulo se está fabricando 6 meses antes, pero no se financia. Entonces, bueno, ese es un poco el tema. Y luego los tiempos también que hoy por hoy no se ven reducciones, vamos a decir, considerables, pero bueno, la idea que tienen los fabricantes en ese sentido es que se reduzcan mucho. Y luego también un punto importante, que Visesa, como sabréis, pues bueno, ya ha publicado el libro blanco de la construcción industrializada y tal, pues tiene una serie de declaración de intenciones, que es muy complicado, pero bueno, como sabréis, pero bueno, tiene una serie de declaración de intenciones de empezar a impulsar ese tipo de actividades. Entonces, un poco también para que vosotros lo estaréis o sufriendo o disfrutando, no sé cómo, pero es un punto que, bueno, que parece que poco a poco se va a ir instalando, por lo menos en el léxico. Luego en la práctica ya veremos, porque ahora mismo, hace poquito leí que la cuota de este tipo de mercado en Euskadi llega a un 3-2%. Entonces, lo comparamos con Noruega con un 93%, pero somos dos universos diferentes. Entonces, bueno, el tipo dirá, y el tipo y la técnica dirá hacia dónde vamos. Y luego el tema de legislación, pues tampoco hay, específicamente hablando sobre autoconsumo compartido y placas, ya no digo ya instalaciones, eso lo conocéis muy bien, código técnico, tal, pero legislación específica a la hora de plantear autoconsumo compartido, que muchas veces tenemos un poco el tema de los permisos, etcétera, tampoco hay tanta problemática, no es tan laborioso como puede ser pues, el cumplimiento de vuestras normas de edificación. Y básicamente aquí hay dos puntos, permisos y autorizaciones. Aquí en Gasteiz hay uno concreto, que es el de responsabilidad, el de la declaración de responsable. Luego excepciones, obviamente. La propia normativa municipal, que dependiendo un poco en qué municipio andéis, puede ser ligeramente diferente por alguna razón. Y luego aquí sí que es importante y quería remarcar que legislativamente podéis llegar a acuerdos con la propia comunidad energética. Son figuras jurídicas que pueden facturar. Entonces aquí es importante que tengáis en cuenta que se pueden emitir facturas a las TIPs de las comunidades energéticas. De hecho, programas como C Implementa y este tipo de elementos exigen que todas las facturas vayan contra la propia comunidad energética. Y esto puede llegar a ser importante ya cuando las comunidades energéticas o bien tomen un tamaño o bien se vayan federando, que también un poco es el punto de vista que están analizando ahora mismo tanto desde Eusko Jaurlaritza como localmente, a ver si se van a promover más comunidades energéticas grandes o se va a enfocar a una federación. Son pasos a futuro, pero va a ser interesante estar un poco en la onda para ver un poco cuáles pueden ser las maniobras según vuestros servicios. Y esto es importante. Y luego temas seguros también, es súper recurrente, seguros. Eh, Aquí no hay una respuesta concreta. Al final depende un poco del espectro, hay un espectro muy grande y depende un poco de tanto del edificio, de la propia aseguradora. Tenemos casos, por ejemplo, uno muy curioso de una multinacional automoción muy grande, que tiene un acuerdo marco con otra aseguradora muy grande y tiene una cláusula específica que no puede superar el 10% de la capacidad de generación de sus cubiertas. Es una cláusula muy concreta. Ahí seguramente habrá negociaciones, habrá acuerdos marco, etcétera, que lo limitarán, y otra serie de industrias que no tienen esa limitación. A nivel de cubierta residencial terciaria, exactamente lo mismo. Depende un poco también de la cubierta, depende de la propia aseguradora, depende un poco también del grado de cobertura. Y aquí sí que es muy importante, sobre todo a nivel de polígonos industriales, los estudios previos de resistencia de estructuras, resistencia de tejados,
a viento. Generalmente las residenciales típicas coplanares no suele haber problemas, pero ya habéis visto accidentes como no sé si fue colegio o polideportivo de Bilbao, pues como se reventó todo el tejado. Entonces ese tipo de elementos pues, hay que tenerlos en cuenta. Y luego, un poco, como para tener en cuenta un poco el ejemplo de cómo puede ser la interactuación entre rehabilitación y comunidad energética, esto no es un ejemplo que se esté realizando, pero sí estudiando. Este es el caso de la comunidad energética de Erandio. La comunidad energética de Erandio es particular porque involucra 11 empresas industriales, de las cuales dos son enormes, son multinacionales, un astillero y otro una empresa de estampado multinacional, y luego pymes. Y aparte involucra al propio ayuntamiento y dos asociaciones sociales, la de maltrato, la de bueno, mujeres víctimas de violencia machista y la de percepción de bonos de renta básica. Entonces aquí pues, se está planteando no únicamente el hacer instalaciones fotovoltaicas y ya está, sino plantear conjuntamente, esto va también vía C implementa, además un C implementa muy grande, pero se está analizando internamente pues a ver si existe la posibilidad de plantear la rehabilitación del polideportivo. Bueno, ya veis, pues es un polideportivo viejito, polideportivo con muchísimas carencias, pero no solo a nivel de rehabilitación, sino también a retrofitting de algunos equipos, sobre todo pues, las bombas de la piscina, etcétera, sustitución también de algunos elementos que hacen puente térmico hoy en día, y luego la propia instalación fotovoltaica. ¿Qué pasa? Que aquí la fotovoltaica no va unida únicamente al consumo del propio polideportivo, sino va unido a todo el ciclo energético del edificio y la comunidad energética. Que al final la industria tiene su ciclo energético, tiene sus excedentes, y la ciudadanía, veis un poco también ahí, se ven gráficamente la zona industrial y la zona residencial, están en medio el edificio. Entonces, al final lo que se está estudiando es cuál puede ser el mejor compendio energético para esa instalación. Ahora mismo no tenemos números para mostrarlo, en breve lo tendremos, pero básicamente la decisión va a ser si instalamos baterías y un poquito menos de fotovoltaica, o si tendremos que modular dependiendo un poco del ciclo energético de todo esto dentro de la comunidad energética. Y porque la instalación de esa cubierta va a ir dentro de la comunidad energética. Entonces, eso es un poquito, pues, casuísticas que podéis llegar a tener. Claro, esto es una acción pública, esto va a tener que salir a la licitación, pero se puede plantear prácticamente lo mismo pues, en hoteles, en edificios terciarios. También estamos analizando lo mismo pues, ahí hay una serie de un hospital muy famoso, privado. También hay dos hoteles específicos, hay dos centros educativos privados. Entonces, estamos analizando la misma casuística, pero con elementos privados, que ahí ya no va a haber licitación, por lo menos licitación pública, ahí va a ser licitación privada, que ya sabéis que ahí se limita a la elección y al proceso que imparta, pues que determine el propio dueño, el propio tenente del edificio. Y eso es un poquito lo que queríamos compartir con vosotros. Así que es un poco básico, pero un poco pues como punto de inicio para esta interactuación entre lo que puede ser que yo desconocía también que existía oficina de rehabilitación y me ha encantado, que no es muy típico encontrarlo y hace falta mucho, con pues, un poco la comunidad energética, que sí que vemos que no es tan fácil visualizarlo al principio, pero sí que vemos muchísimas sinergias cuando se consolide sobre todo la figura de la comunidad energética. Es un poquito pues, lo que queríamos compartir. Básicamente la principal diferencia que hay entre lo que es la comunidad energética y la de autoconsumo, en realidad es que no hay participación municipal en una y en otra sí. No. El autoconsumo compartido básicamente es una instalación donde se genera X energía, se decide un reparto entre diferentes contadores. Es más complejo técnicamente, pero bueno, aterrizándolo hasta el RAS, y no necesita ni figura jurídica, no necesita tal cual. Es una, ni siquiera el edificio, puede estar asociado a diferentes O a edificios un adyacentes. volumen redondo de 2 kilómetros. 2 kilómetros. Anunciado. y O puede la ser figura municipal catastral. y privado. Eso es. O la figura catastral, o el valor catastral del entorno. No, yo lo digo en concreto, porque tengo un caso concreto de una cubierta que vamos a rehabilitar ahora en el centro de Vitoria, de unos 2000 metros, dentro de una manzana de una manzana, y los propietarios del garaje son independientes del bloque.
Da igual. Solamente es comunidad de garajes. Si está en el mismo trafo eléctrico, bajo el mismo transformador que lo estará, a baja tensión, no tiene ningún problema. Entonces, la comunidad de propietarios de garajes, Ujú. ¿qué opción más viable para este caso concreto veis vosotros que sería? O bien de autoconsumo o una comunidad energética. Es Ahí decir, en esa situación en concreto, que es es una situación muy concreta. Ahí yo lo que sí que os recomendaría es ir directamente al autoconsumo compartido. Pero al final, la generación de una comunidad energética es complicada. O sea, tiene muchísimas ventajas, pero requiere una acción social. ¿Habría también asesoramiento vuestro de vuestra oficina para esa instalación o no? En lo que sea, ¿no? No habría Sí. ningún problema. Sí. No, lo digo porque, como habéis hablado de que es la oficina técnica de comunidades energéticas Ujú. y el autoconsumo como que lo habéis dejado un poco de lado. No, o sea, es Bueno, la herramienta de la comunidad energética. Entonces, sí. como incluye también la asesoría técnica, Es pues que también. en la comunidad se está planteando eso, Vale, poner vale. o no poner paneles fotovoltaicos para el autoconsumo. Claro, pero ¿para qué consumos Claro, exactamente? es que el propio garaje no tiene tanto Claro. consumo, pero los que están en esa comunidad de garajes, dentro del entorno, vivimos, porque yo formo parte también de esa comunidad, en el entorno mucho más próximo a 2 kilómetros, con lo cual se Claro, podría claro. vincular el consumo a los particulares, a los usos particulares, que ahí yo creo que sí podría haber cabida. Sí. ¿Sería una instalación con mucho excedente? ¿O no tenéis estudio ahora mismo? No, a ver, hemos hecho un estudio a través de una empresa, una ingeniería, para ver qué capacidad de producción tendríamos. Vale, eso es importante, porque según eso también puede determinar la decisión y luego también la parte financiera, obviamente, que es Sí, un poco bueno, es que económicamente además salía un pastizal Claro. y como no hay subvención específica para ello, pues que vamos, se ha desechado principalmente por eso, porque Vale. era una inversión muy fuerte. Vale, ahí te he dicho alegremente que autoconsumo compartido, ese sería el trigger, pero dependiendo un poco de la magnitud del excedente, de la inversión, etcétera, y qué compendio puede llegar a haber de financiación, ahí sí que se puede llegar a estudiar, porque 2.000 metros son bastante Aunque está metros. metido dentro de un bloque que tiene sombras, pero bueno, ahí se genera Vale, había bastante generación de sí, energía. habría que estudiar específicamente ese caso. Pues eso luego ya cogeré un dato vuestro y hablamos. Vale, el Sí. primer punto sí que es planteamiento de autoconsumo compartido, en el caso de que plantees un bloque de edificios de viviendas. Así que tiene sentido, pero ya 2.000 metros ya empieza a ser bastante más interesante. Claro, y a lo mejor depende, pues habría que analizar los consumos y la generación que se estima de la planta fotovoltaica, pero a lo mejor sería interesante conseguir más gente. Imagínate que en el caso de que se haga, bueno, tanto un autoconsumo compartido como una comunidad energética, gente que le interese participar en el proyecto y cuanto más personas quieran asociarse a esa O sea que no tiene instalación, por qué ser la propia comunidad. Puede no, venir un tercero. eso es, sí. sí. Incluso puede decir el del garaje que no le interesa. Eso es, acceder También. y Tal maquinar cual, alrededor. tal cual, tal cual. Eso es. Pero esa es un poco la diferencia de la comunidad energética, que puede adherirse gente del entorno. O sea, al final, ¿no? Tú lo que Sí. utilizas es una cubierta y puede adherirse, ¿no? 2 kilómetros también hay de Sí. línea Sí, que eso va es. la comunidad energética, pero Más que diferencias que en la comunidad energética utiliza como herramienta el autoconsumo compartido. Porque luego la propia comunidad energética puede multiplicar las instalaciones si quiere. O si puede, vamos. Eso sería una pequeña, o sea, esta instalación fotovoltaica, por ejemplo, en este caso que hemos comentado, sería una actuación dentro de una comunidad energética, por ejemplo. Luego se podrían hacer otras actuaciones o incluso se podrían hacer otras instalaciones para seguir abasteciendo esos consumos eléctricos. Pero en el caso de que se decida hacer una comunidad energética, pero si se quiere simplemente la instalación fotovoltaica y repartirla entre los consumos del garaje y las personas que forman parte de esa comunidad de propietarios del garaje, pues sería el autoconsumo. Una parte importante sí iría al propio garaje, porque las facturas eléctricas del garaje son importantes. Entre el alumbrado, el bombeo y la ventilación, que estamos hablando de 400 plazas de garaje, que tienen Ostras, más vale. o menos, lo que es Y es importante, sí. Mm. Vale, ahí habrá que estudiar el caso. Sí, sí. Pero entonces, el autoconsumo colectivo siempre, si no tiene una comunidad energética, ¿no? Siempre necesita una figura jurídica desde donde... No, el autoconsumo compartido el no. autoconsumo no, la comunidad La comunidad energética sí. energética. Sí, pero
autoconsumo compartido en una comunidad de propietarios, quiero decir, Es la propia comunidad, ya Eso tiene es. un NIF. pero necesita, claro, pero siempre va a necesitar una figura, un NIF para acometer las obras, acometer el gasto y acoger una serie de participaciones. Por ejemplo, La propia comunidad. en el caso de Baserris, unos Baserris que están Sí. ahí, en realidad no hay ninguna figura de comunidad de propietarios. La propiedad va asociada a la casa donde está la instalación. Pero luego lo que se decide es, hay que informarle al distribuidor, pues creo que en árabe es Iberdrola Distribución, que luego en la comercializadora lo que va a hacer es reflejar pues la parte, depende un poco del modelo en el que se esté repartiendo esa energía, pues el excedente o no excedente o lo que sea. Pero no hace falta una figura jurídica como tal. O sea, lo que se tiene en cuenta al final son los CUPs de la factura eléctrica. O sea, Contadores, sí, básicamente. eso es. En la comunidad energética, cuando se habla de la forma jurídica, podría ser asociación o cooperativa o sociedades mercantiles, ¿no? Y solo en el caso de sociedades mercantiles has hablado de que había que hacer unos estatutos. Yo entiendo que No, los en todos, tres ¿eh? casos, Estatutos en todos. exactamente, que en los tres casos tienen que hacer Sí, unos en todos. estatutos para establecer unas reglas de funcionamiento, Eso es. En de todos, composición, de sí. participación y de todo. Sí que No son igual, los tres. sí, igual no se ha entendido bien. En el caso de las sociedades mercantiles tienen que ser unos estatutos con fines sociales. O sea, queríamos al final recalcar un poco eso. Pero bueno, en los otros dos también. modelos también, tanto en asociación como en Eso, cooperativa. Si al final no está dirigido al autoconsumo, a un fin social, ¿no? A gastar Sí. esa energía, no a vender, o sea, no a sacar una actividad económica. rentabilidad. Ese es Eso el es. objeto un poco de la comunidad energética. Sí, la única diferencia es, yo conozco solo una ahora mismo a nivel de España, la Comunidad Energética Ciudadana. Eso sí que están autorizados a operar contra el mercado eléctrico. Pero ya estamos hablando de cooperativas muy grandes, 25.000, 5.000 pasquillas, que eso ya es una barbaridad, muchísimo. Incluso tienen capacidad también de comprar parte de la distribución eléctrica y mantenerla luego. Eso ya otro nivel. Pero sí que están autorizados a tener actividad económica y operar contra el mercado eléctrico. La comunidad energética no, o sea, Sí, la virtual, local la renovable no. No, al final lo que estás comentando tú entraría dentro, a ver, aquí estaba, cuando hemos dicho las comunidades de energía ciudadana. Eso es. Sería uno de este tipo de comunidad energética. Pero nosotros cuando, bueno, durante toda la charla, nos hemos estado refiriendo más, si hacemos referencia a esta clasificación, a comunidades de energía renovable, Eso es. con algunos matices, pues eso, locales, ¿no? Nosotros le llamamos al final comunidades energéticas, pero locales. No sé, ¿en el chat hay alguna pregunta? No. Nosotros sí. Es que la presencial da más pie a preguntar. Totalmente, que online. totalmente. Es que- Totalmente. Yo os quería preguntar, ¿no? Lleváis ya varios meses trabajando, entonces estáis viendo que realmente se están llevando a cabo estas comunidades energéticas. ¿Hay algún ejemplo, experiencia o algo que esté en marcha en Vitoria? O sea, ¿qué dificultades se están encontrando en este proceso? O sea, ¿qué estáis viendo, ¿no? Un poco qué percibís vosotros desde la oficina. Sí que, bueno, estaban ya en marcha antes de comenzar varias comunidades energéticas, que la mayoría que están en Vitoria están asociadas a la red de comunidades energéticas que tiene sede en Navarra. Entonces, pues bueno, se han podido acercar a la oficina para algunas dudas muy concretas. También ahora con la línea de subvenciones del ayuntamiento, si no son todas, la mayoría se han acercado para alguna pequeña duda o bueno, para aclarar algún aspecto de la documentación adjunta y demás. Y sí que en comunidades que están más dando los primeros pasos y, por ejemplo, estaban en el proceso de constituirse como asociación, nos han pedido su ayuda a la hora de la redacción de los estatutos o de tener alguna plantilla. Y las dificultades que nos estamos encontrando, o bueno, que están teniendo más las comunidades energéticas que están iniciando, sobre todo algunas que sí que requieren de un número de socios un poco más numeroso, pues en torno a 100 socios, por ejemplo, el ponerse de acuerdo. O sea, al final, como crear ese tejido, bueno, no asociativo, sino entre las personas, el coordinarse, el decidir, ¿no? El aprobar mismamente los estatutos o el aprobar la cesión de
cubierta o lo que sea, es o sea, las mayores dificultades que nos estamos encontrando. La cesión de cubierta, yo creo que sí que, bueno, yo sí que he escuchado que está siendo un problema, porque como, por ejemplo, una comunidad de propietarios no quiere implementar, o sea, se configura esa comunidad energética y le tiene que ceder, la comunidad de propietarios tiene que ceder esa cubierta, pero no todos los propietarios se han unido a esa comunidad energética, entonces hay como discrepancias, ¿no? O sea, Conflictivo, que conflictivo. está viendo, yo creo que esa es un poco una de las, porque el propietario que no se une a esa comunidad energética, pues por lo que sea, no ve la ventaja de ceder su cubierta. ¿Cuál es la ventaja para ese propietario de ceder su cubierta? Es que además es un proceso privativo, entonces eso ya complica el tema. Y ya ni os digo en el área pública. Claro. Ahí sí que hay mecanismos, Y pero este tipo de, digamos, de intervención por parte de la oficina y del ayuntamiento, estamos hablando en Vitoria, ¿qué coste tiene el servicio asociado al asesoramiento vuestro por un lado? Y si existe subvención por parte del ayuntamiento. Os he oído hablar de algo de alguna subvención, independientemente de la del EVE, que si que podría llegar a tener o no. Por parte del ayuntamiento existe algún tipo de subvención. Sí, o sea, bueno, por un lado, los servicios que ofrece la Oficina de Transformación Comunitaria para la Ciudadanía son gratuitos. Al final, siempre que se enmarquen en esos tres bloques de servicios de difusión, acompañamiento y asesoramiento son gratuitos, siempre que no le cuesten tampoco dinero extra, por así decirlo, a la OTC. Y luego, sí que la subvención que he mencionado es una subvención que ha sacado el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz solamente para las comunidades energéticas de Vitoria. O sea, pero solo para las comunidades energéticas, no para Claro. autoconsumo. Y autoconsumo colectivo, pero ligado a esas comunidades energéticas. que sí que ha aprobado, Sí. creo, es en esto, en comisión jurídicas, la sección del porcentaje de IBI en función a qué es lo que tiene, si autoconsumo compartido o comunidad energética. Son porcentajes O sea, diferentes. está en el IBI, vinculado al IBI. Sí, la reducción del IBI, la excepción del IBI, pero a diferentes porcentajes en función a qué tipo de esquema energético tienes. Sí. Se hablaban de deducciones del 10%, ¿no? De hasta el 10%. Claro, no me acuerdo muy bien cómo era, pero Sí, está eso- mucho más bonificado. Sí. No, la verdad es que algo es algo, ¿no? No, al final va relacionado, va bonificado mientras más nos acerquemos a la comunidad energética. Sí, creo que eran 3 años de deducción, o sea, estábamos, Sí. o sea, desde aquí íbamos a pasar algo sobre eso. Y luego yo sé, por ejemplo, en el ayuntamiento de Zuya, que los han hecho de autoconsumo, no sé si es, claro, el ayuntamiento lo único que hace es gestionar el impuesto porque es de diputación. Claro. Creo que el primer año reducían un 75%, luego iban un 75, un 50 y un 25, creo que era, durante 3 años. Sí, algo así. Pero eso era, no sé si es de diputación o es que cada municipio tiene, digamos, capacidad para moverlo. No lo sé. Sí, eso es decisión municipal, Sí, directamente. sí, en Vitoria se ha publicado para este año, Eso para es. 2025, y creo que es menos. Hablaban de un 10% de deducción. Pero eso No tiene que ir recuerdo. también convalidado por la comisión en financiera, que es la que también aprueba los presupuestos anuales. Entonces, claro, eso no es lo suficientemente, porque las deducciones, si no entendí mal, se las podía aplicar el propietario que cede su cubierta, aunque no sea aunque no participe en la comunidad energética. Entonces, esto puede ser un aliciente, Sí. pero no es muy flojo como para que sea un aliciente. Depende de qué tipo de bien tengas. Si es una vivienda, sí que puede tener un porcentaje alto de, o sea, un IBI decente, pero por ejemplo, la comunidad de propietarios de garaje, pues Claro. es mínimo. Es O sea, pequeño. bueno, porque tiene Será- un 10% de 40 euros. Será nada. órdenes de magnitud por debajo, ¿no? Por la ejemplo, inversión que tienes que hacer, pues en el caso de las comunidades energéticas es del 50% de la cuota del IBI con un máximo de 5 años para comunidades en instalaciones fotovoltaicas de comunidades energéticas. En el caso de que sean instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo colectivo es el 35%. Y en el caso de que sean de autoconsumo individual, que tengas que pagas para simplemente tu consumo, es bonificación del 15% del IBI. Y luego sí que eso, para la cesión de cubiertas, bueno, una instalación que esté puesta en un sitio que en ese propio edificio no se gaste, no se consuma esa energía, es del 10% durante 3 años. Eso es, para las comunidades energéticas es eso también durante 5 años, pero para autoconsumo colectivo o individual también 3 años. muy poco. Y luego con
O sea, es que la inversión que hay que hacer es muy gorda. Claro, Sí, y sabes en comparativamente sí. Comparativamente sí. Algo importante a tener en cuenta también es que las unidades familiares no superen unos ingresos superiores a 70.000 euros al año. Pero tiene que ser la unidad familiar, ¿no? La unidad familiar, sí. Pero Euskadi no es tan descabellado tampoco. Si hay una pareja, Ujú. no es un perfil descabellado en Euskadi. Luego también, bueno, justo estamos haciendo la consulta con Diputación, pero también hay unas deducciones en el IRPF, pero bueno, en cada comunidad autónoma varía y estamos ahí viendo a ver cuáles son exactamente las que hay para Araba. Pero en Araba estuve también revisando yo y solo vi algo de municipios de 1.000 y 4.000 habitantes, ¿te puede sonar? Es que sí, nosotros hemos visto como diferente información que la estamos ahora contrastando con la Diputación porque no hemos sacado nada en claro. Y hemos hecho eso, la consulta directa y a ver si pronto tenemos respuesta. Y te lo Sí, digo también. sí, me lo pasas. Sí. Desde la idea sí que hay bonificaciones por el plus 3 o sea, de 5.000 de reto demográfico. Sí. Por debajo de 5.000 sí que hay bonificaciones a nivel de ayudas, específicamente para comunidades étnicas, entiendo que también para muchísimas otras cosas. Mm. Hablabais de los CAEs, eh, pero los CAEs se aplican sobre ahorro, Así ahorro del baseline. pero del edificio, ¿no? Bueno, Sí. claro, es que hay diferentes fichas, diferentes formas de Hay un montón de fichas y Hay un además montón de este año se han fichas. incorporado un Sí, hay montón más. 180. Sí, 60 y pico se han incorporado. Claro, entonces, Pero por hay una ejemplo, específica de rehabilitación, ¿eh? es solo Sí, de pero- rehabilitación, porque es para justificar la reducción del consumo del propio edificio. Claro, eso es. Yo, por ejemplo, me llamó una empresa no sé a qué nivel era. Yo creo que eran los que estaban haciendo los estudios para ofrecer al mercado las CAEs. sujeto delegado sería para ofrecerte Sí. bueno, pues un Entonces, precio me por pidieron de kilovatio. una obra en concreto, que era Sí, sería un en sujeto una vivienda delegado. unifamiliar que habíamos hecho hace una reforma de Sí. unos 200 metros de superficie útil, porque claro, cuanto más pequeña sea, no Claro. renta. Claro. Y ni siquiera con 200 metros cuadrados, le mandé toda la documentación y dijo que no. ¿Qué Que no merecía la pena, que no. No, no. Y eso que la reducción de energía era mucho, porque la calificación energética pasó de la G o de la F, no me acuerdo, a la A. Buah, El consumo la reducción fue drástica. Y dice, no merece la pena. Y pues entonces, Si en ese caso no merece, una reforma de 200 metros no merece la pena, pues ¿qué tienes que hacer? Que actuabas Otra- en envolvente. Completo, o sea, era una reforma integral. Otra cosa es que planteéis acuerdos marco, ¿eh? y agrupéis proyectos. Sí, se pueden agrupar. Y ahí, No me dijeron Sí. nada. y ahí sí que les puede ser interesante. Al El final, Finovati tiene una aplicación que cuando vimos aquí la jornada de CAES, vimos una jornada el año pasado que yo creo que será interesante pues, hacer un recordatorio. Finovati tiene como una plataforma que trata eso de agrupar distintos ahorros para que lleguen al mínimo de que te ofrezcan algún... O sea, Pero al final es mucho esfuerzo para poco negocio. Quiero decir que si tienes que juntar a 4 propietarios, por ejemplo, sí, que para completar, yo que sé, 800 metros cuadrados que pueda repercutir y que pueda, en cuanto en un CAE, 2 CAEs, luego repártelo. Ya merece la y pena el aparte, esfuerzo que supone para todos. aparte hay que pagar también la certificación. Claro, no. Pero bueno, en este caso la certificación, bueno, que es diferente, sí, es cierto, la certificación va aparte. Sí. Porque no vale la que hemos hecho nosotros, porque mira otros parámetros. Eso es. La rentabilidad para los SATES, o sea, lo que es actuación en envolvente es muy baja. Claro. Solo se tiene en cuenta el ahorro a un año. No, Eso es. el ahorro Sí, es que un se como año. en obtiene- Todo lo solo eso no es. es. Entonces, en medidas pasivas, el ahorro visto a un año es no, o sea, entonces se está un poco tratando de pelear, sí que está por ahí, se está moviendo para que el ahorro en medidas pasivas se pueda tener en cuenta a 30 años, que es su vida útil, 25-30 años. En Entonces, Francia ahí son 10. sería más Sí, En Francia son 10. entonces sumas, pero es que aquí era solo el año. el año. Pero eso es completo, no solo de envolvente, sino de cambio de sistema de generación de térmica, de todo. Pero claro, No llegó. O sea, que al final hay seguramente por kilovatio ahorrado que sea mucho, ¿eh? En este caso en porcentaje, en ratio, pero a nivel de kilovatio absoluto. absoluto, pues seguramente ni siquiera tenga el margen con la certificación. Que muchas veces los sujetos delegados ni siquiera son certificadores.
que hay 3 o 4, bueno, hay, Sí. hay como 9 a nivel de español y no son tantos, y sujetos delegados hay un porrón, como champiñones. Entonces, eso tiene un coste y cada vez más peleado el mercado. Y claro, eso también hace que no haya oferta para los propios sujetos obligados. Y Y algunos están telefoneando y buscando claro, posibles pero interrupciones. para un operador que es lo interesante, que le venga Michelin, Claro, que le y diga que le todos pa- mis que CAEs le para den- ti. Hombre, claro, Claro, no le interesa tener muchas intervenciones pequeñas, lo que quiere Claro. es operaciones grandes donde tenga grandes ahorros y operaciones fáciles y Claro. sencillas. Es que Lo que quiere. la ventaja es que el ratio puede ser del 0,5%, que es la segunda o la tercera planta que más consume en toda España. Claro, el 0,5% es una auténtica barbaridad. Entonces, vale, es proyecto singular, tal y cual. Pues, por ejemplo, incluso integrar un sistema de gestión energética con un tarifario, tal. Pero si lo consigues de verdad, a nada que consigas un 0, algo, es un volumen tan grande de kilovatio hora, que se nota. o bueno, ya megavatio. Ahí no estamos hablando de kilovatios, megavatio y gigavatio también, seguramente. Sí, pero al final son 4 empresas a nivel nacional que tienen Muy que comprar. poquitas. Son muy pocas. Sí. Sí. No sé si llega a 50, ¿eh? Bueno, Claro, hay unas cuentas que tienen muchísimo volumen, las grandes operadoras eléctricas, Iberdrola, Endesa, Unión Fenosa, todos estos, el propio Repsol, Petronor, todos estos están hiper sí, obligados. son los principales. Luego, por ejemplo, la que has dicho tú, Michelin, esa no está obligada. No, Michelin no Es no al está revés, obligado. es de las que puede aportar. Eso es, Michelin es a quien se le compraría el Eso es, ahorro. eso es. eso es. Eso que es una empresa potente que Claro. consume mucho. Lo que todos están buscando es las acerías, cirugías, fundiciones, Claro, como locos, porque eso es el volumen real. Claro, a nivel de rehabilitación, lo que se puede llegar a hacer es eso, pues, generar proyectos conjuntos, agrupaciones, pero también es complicado por varias razones, porque eso va al final también por el examinador autonómico, que pueden tener criterios diferentes. Tanto, pues, imaginaos que operáis en Gasteiz y en La Rioja, o en grupos. Pues ya automáticamente hay dos criterios diferentes que os pueden reventar una agrupación de proyectos. Y si cae un único proyecto, se cae todo. Y, se os queda- y ya no hay vuelta atrás. Ya no se Sí, puede sí. revalorizar el proyecto. Pero bueno, si tenéis cierta estandarización de proyectos, que entiendo que es difícil, que va a ser muy divergente, pero por lo menos la estandarización de los procesos que hay, estandarización de la ficha, básicamente. Porque al final lo que ellos miran para poder aunar proyectos es la ficha, que sea la misma. Intentéis que sea la misma. Ahí sí que os van a, y que sea siempre en el mismo territorio histórico. Ahí sí que pueden llegar a aceptar un acuerdo marco. Si me das 10 proyectos al año, te los unifico y te certifico una, porque ahí sí que está permitido el muestreo, no hay que certificar todas, y en el momento que hago una certificada, pum, el capitalizar las CAEs. Ujú. Pero en instalaciones, o sea, en las comunidades, en instalaciones de autoconsumo, Autoconsumo luego queda fuera, ¿eh? No tiene autoconsumo. ficha, ¿eh? No, porque no afecta a la eficiencia energética, afecta a la tipología de energía limpia, pero Sí, una pero no reporta un ahorro, sino que no, simplemente consumes. energía limpia, Porque ahí no se mira la reducción de emisiones de CO2, se mira solo energía eficiencia consumida, energética, nada más. puramente, sí. Y es Entonces, porque, el CAE, ¿no? En esto tampoco que te reporta. no, a nivel de rehabilitación en la A nivel energía. de rehabilitación, Sí, no sí. como comunidades energéticas. Dentro de la comunidad energética, claro, estamos hablando de autoconsumo compartido, pero también hay acciones de eficiencia energética, Sí, rehabilitación. vale, vale. Ahí es donde impacta realmente la CAE. Mm. Y por eso hablábamos de nueva promoción. Ahí ni comentamos CAEs porque ahí no tiene ningún sentido, pero en la rehabilitación es donde tiene sentido. Sí, sí. CAE, CAE, el sector residencial todavía no sé. Yo creo que Está complicado. está- Sí, el sector residencial es complicado. A no ser que seas un agente rehabilitador, que tengas volumen y tal, y que tengas también algún tipo de acuerdo, marco. ¿Vosotros tenéis algún agente rehabilitador? ¿Sois agente rehabilitador alguno? Pues tampoco hay muchos, no entiendo. No, A mí me suena en Euskadi 2 o 3, pero de dos constructoras muy grandes que se han... En Álava yo creo que la figura de agente rehabilitador no ha tenido Vale. mucho éxito. No han entrado, en Vizcaya han entrado más. Sí, hay bastante más. Sí, De hecho, las dos que conozco son vizcaínas. sí, no será Gapi, ¿no? Eso es. Sí. Sabemos de quién es. Luego, pues la otra es, no me acuerdo el nombre, pero también es de una constructora Sí. de Andie. Sí. Pero eso sí que se puede generar muchísimo volumen, porque aparte tienen líneas de negocio de infraestructuras, líneas de negocio de rehabilitación industrial.
ese tipo de actividades que son ya de volumen, claro. Claro, en Álava pues han entrado poco, porque al final el volumen de obra pues es también Está es reducido, menor ¿no? que en Vizcaya. Claro. Y contando que la población ya es la cuarta parte, pues la industria Claro, también es un entonces, poco pues, más aquí reducida. Estuvimos hablando que éramos un 10% de técnicos con respecto Sí, a un un 10%, ¿no? Sí. Bueno, se empieza con algo, ¿eh? Se empieza con algo. Bueno, pues la foto que tenéis de rehabilitación yo creo que es para entrar con la pala excavadora. O sea, yo cuando ponía rehabilitación digo, ¿y aquí qué harías? Pues sabes Mira, Entrar con la pala. ¿sabes por qué la he cogido? Porque era del Pexel gratis y sin derechos de autor. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, sí. Ya. sobre las ayudas de Vitoria, Sí. ¿ibais a comentar algo? Vale, sí. ¿Queréis que entremos igual un poco más en profundidad en las ayudas? Bueno, que nos deis unas nociones así, ¿no? Generales, Vale. con plazos, cuantías así aprox, Vale, sí. ¿se están solicitando? Por ejemplo. Sí, Esto se están me- solicitando. De hecho, ya hay varias solicitudes. Creo que se han concedido ya 2. No sé si oficialmente están en el trámite, otras están en ello, pero en principio eso el ayuntamiento lo que quiere es facilitar a toda la gente, todas las comunidades energéticas que se quieran presentar, pues eso, darle las mayores facilidades posibles. El plazo para presentarse es hasta el 31 de marzo de 2025. Lo único, han aprobado una segunda convocatoria, no sabemos cuándo saldrá, pero bueno, va a haber una segunda convocatoria. A lo mejor cambian un poco algunas bases, algún requerimiento, pero bueno, en principio va a ser similar. Y eso hay, como he comentado antes, es que igual, voy a poner igual mejor una presentación que tenemos sobre las ayudas. Vale. Claro, lo único ahora, si quito esto, Bueno, quítalo y vemos qué pasa. vale. Vale, el micrófono ha cambiado y ahora Pues que lo conectamos luego y- vale. Vale, hago lo mismo. No. Sí, yo creo que así se va a entender mejor con la presentación. Y ya creo esto, ¿no? Sí. Pues no sé si está funcionando. Voy a ver en el phone. Sí, en principio el micro está funcionando. Vale. Los que estáis online, ¿nos escucháis bien? Sí. Vale, han escrito por el chat. Voy a mirar. Vale, vale, pues bueno, aquí hacemos eso, un poco presentación, que es lo mismo. Comentábamos eso, que hemos hecho 2 guías, una informativa y otra explicativa. Y eso, las ayudas se pueden presentar hasta el 31 de marzo de 2025, pero las actuaciones que se realicen pueden hacerse hasta fin de año de este mismo año. Y bueno, pueden ser también instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo compartido que se hayan realizado desde el 1 de enero de 2024. Pero eso sí, dentro de comunidades energéticas. Entonces, lo comentado, el concepto 1 hace referencia a los gastos de constitución y gestión de las comunidades energéticas, serían los conceptos subvencionables. Si ha habido algún trámite administrativo o jurídico o algún gasto de gestión, se puede meter ahí. Y también si se ha elaborado una página web para la comunidad energética, para la monitorización de los consumos, noticias de la comunidad y demás, también se puede meter en este concepto. Lo de la web se puede meter en ambos conceptos, en el 1 o en el 2. Luego en el 2 sí que son ya instalaciones fotovoltaicas que estén ligadas a comunidades energéticas específicamente. Y luego hay 2 ámbitos. El primer ámbito hace referencia a los barrios más vulnerables. Luego vamos a ver un mapa de cuáles son los barrios vulnerables, pero son los que están definidos como áreas oficialmente degradadas y también el casco medieval, el casco viejo.
Y luego el resto de barrios y entidades locales menores son del ámbito 2. Aquí tenemos el mapa y bueno, pues sí que decir que si, por ejemplo, ahora de memoria este barrio no sé cómo se llama, pero tiene este edificio, bueno, estos dos edificios, pues ya todo el, Ariz Navarra, todo el barrio de Ariz Navarra se consideraría como ámbito 1, aunque exactamente el edificio no esté coloreado. Y luego el importe de la subvención. A ver, espera, que tenemos esto. Vale. Bueno, a ver, igual se puede minimizar. Sí, ahí es 5.000. Sí, mira, en esta estaba sin corregir, luego teníamos otra que ya lo corregimos. Vale, si es del ámbito 1, se subvenciona hasta el 80% de los costes subvencionables y para el ámbito 2 hasta el 70%. Y en el concepto 1, el mínimo es 750 euros, el gasto mínimo que hay que hacer o el mínimo que se subvenciona y el máximo es 5.000. Y en cuanto al concepto 2, el máximo sería 70.000. En el caso del concepto 2 sí que es importante también recalcar que en caso de que sea una instalación fotovoltaica que supere los 40.000 euros, que la mayoría de comunidades que se han presentado lo superan, porque al final una instalación mediana, grande, ya los va a superar, es necesario presentar 3 presupuestos. Y luego eso, los importes, lo que se va a subvencionar siempre se hace sobre el importe sin IVA. O sea, no se tiene en cuenta el IVA ni se subvenciona el IVA. Y, vale. Y luego, lo bueno que tiene esta convocatoria de ayudas es que se hace como, bueno, el primer pago se puede hacer antes de justificarla, que encima es del 65%, entonces esto da pie a que la comunidad energética, pues, bueno, pueda ya hacer la instalación fotovoltaica. Y el segundo pago se hace cuando ya se ha justificado todo y se da ya el 35% restante. Lo que sí que es importante que para presentarse al segundo concepto ya hay que estar constituidos como comunidad energética. Entonces, lo que significa que tenemos que estar en el registro de asociaciones del País Vasco y luego tener ya el CIF de la asociación. Y luego, pues, ¿dónde se puede tramitar la solicitud? Bueno, en las oficinas de atención ciudadana del ayuntamiento, a través de la sede electrónica o, bueno, luego hay otras opciones disponibles que, bueno, por ley, pues una es por correos, hay alguna otra más, pero bueno, lo más fácil y sencillo es a través de la tramitación electrónica, que es bastante sencillo. Hay luego cuatro pantallas y es adjuntar directamente todos los archivos. También en este sentido, por ejemplo, a varias comunidades energéticas que al final, claro, la mayoría de grupos motores de las comunidades energéticas son personas mayores que ya están jubiladas, pues tienen tiempo para dedicarle al proyecto. Pero hay algunas pues, que se manejan un poco mejor con la tecnología, otras no tanto, entonces hemos ayudado sobre todo eso en esta tramitación electrónica a subir toda la documentación. Y luego, bueno, en caso de que haya que subsanar porque no se haya entregado un documento bueno, o haya algún documento erróneo o lo que sea, la entidad solicitante tiene un plazo de 10 días hábiles y contando el siguiente a la notificación. Y luego la resolución se puede, o sea, tiene un plazo máximo de ser concedida o denegada de 3 meses, pero bueno, el ayuntamiento lo está haciendo con bastante antes. Las primeras que se presentaron fueron a principios de diciembre y ya Es la excepción. sí que, bueno, el comunicado oficial todavía no se ha hecho a una o dos comunidades, pero se les ha avisado que sí se les va a conceder, pero bueno, hacerlo como oficialmente se quitará un poco más, Bueno, pero porque está siendo ágil, ¿no? sí, creo que para la semana que viene preveían que ya iban a poder dar los primeros comunicados oficiales de la resolución. ¿Qué dotación presupuestaria total hay? Igual lo has dicho. No, es de, a ver, es que, Sí, claro, si lo pongo se va a ver también aquí, ¿no? Sí, sí, se ve todo. Sí. vale. Así. Y creo que es 600.000, a ver. Mm,
Sí, eso es. De 600.000 euros, para el ámbito 1 se destinan 360.000 y para el ámbito 2, 240.000. Luego también está explicado en las bases publicadas en el boletín que en caso de que no se dé toda la consignación presupuestaria a uno de los ámbitos o a alguno de los conceptos, pasa o al otro concepto y si no, en su caso, al otro ámbito. Sí, y bueno, eso. Luego, bueno, aquí estos son justo, esta es la guía informativa, que aquí ya sí que está detallado más al detalle pues toda la información de la subvención. Pues en el concepto 1, gastos de gestión documental, la redacción y inscripción de los documentos legales de la Constitución, estatutos, escrituras, gastos de diseño de la página web y bueno, no subvencionables. Bueno, esto, las actuaciones que lleve la OTC, claro, en nuestro caso también brindamos esa ayuda, ese asesoramiento en la redacción de los estatutos, por ejemplo, o brindando plantillas de estatutos que ya tenemos. Entonces, claro, eso al final no se puede, o sea, no se puede presentar porque pues, es algo que también para la comunidad ha sido sin coste, ¿no? Y luego en el concepto 2, importante eso, el proyecto técnico de la instalación fotovoltaica. Y luego también se subvenciona la instalación fotovoltaica, lo que es la obra en sí y la dirección de obra. Y los gastos derivados de la elaboración de documentación necesaria, ya sea para tramitar bueno, el punto de acceso o lo que sea. Y los gastos, bueno, aquí también eso, la página web también se puede subvencionar. Y sí que es cierto que es, bueno, lo pone, bueno, lo dice el título de la ayuda, pero también se menciona expresamente que la energía fotovoltaica destinada a las instalaciones que se subvencionen tiene que ser para las personas socias de la comunidad energética y la instalación se tiene que, o sea, tiene que ir para esos fines durante los 5 años siguientes también. No puede hacerse en un suelo nuevo, de artificialización de suelo nuevo y eso, tienen que ser instalaciones en el término municipal de Vitoria-Gasteiz. En el caso de las comunidades energéticas, también estar domiciliadas social y fiscalmente también en Vitoria-Gasteiz. Y bueno, instalaciones fotovoltaicas que se tengan que realizar por otra normativa sectorial y demás no encajan en esta convocatoria tampoco. Se acaba enseguida, se va a plantear una prórroga o Sí, se va a hacer una segunda una segunda. convocatoria. Ah, una segunda, no es que haya prórroga, sino que Eso es, sí. Lo están justo ahora mirando, pero sí. Sí. No se podían desde el año 1 de enero 24 hasta el 31 de Sí, diciembre de este año. eso es. Sí. Y eso, para presentarse solo hasta marzo. Eso sí. hasta el 31. Sí. Mm. Vale, Mm, pues, ¿en streaming tiene alguien alguna pregunta? Creo que no. Si tenéis alguna pregunta podéis activar los micros. Entonces, bueno, pues yo creo que sin más, la vamos, ¿no? Si tenéis alguna pregunta más vosotros. No, no. Yo apuntar el 41. Estamos apuntando eso. Vale, El genial. teléfono Sí. Para el coña. Sí. Y pues nada, muchas gracias por venir. A subir. A vosotros por Dar esta invitarnos. jornada así de introducción, ¿no? Y bueno, yo creo que ya compartiremos, nos paséis la presentación sí. junto con las guías y la compartiremos un poco bueno, pues con los asistentes y también con las personas que no han podido venir, Vale. porque había más personas inscritas, pero bueno, pues que el día no acompañado. Perfecto. Entonces, bueno, y nada, es que gracias también por venir y No, hasta la próxima. Vale, es que ricasco. Oye, qué A los que rico. estáis online también es que ricasco. contacto. Sí, claro, eso es, al final, eso es, yo creo que estas conexiones son buenas, pues bueno, pues del mismo modo que si viene alguien para informarse sobre comunidades energéticas, pues le redirigimos a vosotros directamente, que sois expertos, y al revés, o sea, al final también. Totalmente. Eh, nosotros, bueno, la oficina de rehabilitación abarca muchas cosas, ¿no? Pero bueno,
pero para cualquier cosa estamos quitando. Pues, como curiosidad, os cuento, en Guipúzcoa hay una comunidad educativa muy concreta que están valorando en que entre dentro de la comunidad una empresa de rehabilitación. Ujú. También para que tengáis en cuenta que ya poco a poco se están dando esas sinergias. Bueno, sí, sí. Y luego, Nosotros, como oficina de rehabilitación, seríamos un poco una figura muy similar a la vuestra, que es más de asesoramiento, acompañamiento, o sea, a la ciudadanía, también arquitectos en los diferentes campos que afectan a la rehabilitación. Claro. O sea, forma parte del colegio de arquitectos y tiene pues, ese objetivo, ¿no? Realmente. de acompañar y asesorar, ¿no? Y canalizar un poco pues, consultas bueno, pues, vosotros o redirigir bueno, pues, personas y ciudadanos que necesitan arquitectos, pues canalizar también a una bolsa de arquitectos, pues un poco es lo que así definimos. Entonces, bueno, pues nada, muchas gracias. vale. Y bueno, aquí tenéis eso, los contactos y si no, a través de la web también se pueden reservar citas tanto presenciales como virtuales.